momentos durante el traumatismo, la monitorización continua de la hipoxia, de la disfunción metabólica, de la hipertensión intracraneal y la actividad cognitiva se deben detectar de forma precoz, sobre todo en las primeras 24 horas, para evitar las secuelas. La neuromonitorización con cualquiera de los dispositivos que se tengan a la mano, pues nos va a permitir detectar esas posibles anomalias y causas que puedan comprometer el aporte de oxígeno y el sustrato metabólico a las células cerebrales. El daño fisiológico producido por un traumatismo es gradual y es dinámico y puede producirse de forma cambiante. Primero, la lesión primaria es la que ocurre después del traumatismo, es irreversible e inmediata, y la que buscamos prevenir es la secundaria, que es la que se puede agravar según eventos que se vayan presentando en el paciente, como isquemia, la destrucción mitocondrial y la inflamación continua que provoca pues, la alteración de la función cerebral. La valoración de la gravedad se realiza mediante escala de Glasgow, adaptada a la seguridad del paciente, una vez que se han corregido los factores extracraneales. En el caso de los adolescentes, pues es necesario descartar que hayan tenido consumo de sustancias previo al traumatismo, que también pudieran agravar o alterar el nivel de conciencia, y pues también pueden intervenir en el diagnóstico. Doctor, ¿está aquí? No. Siguiendo con la teoría de Monroe-Kelly, es importante ya que eso indica que la región intracraneal es el resultado de un equilibrio entre los principales tres componentes cerebrales, que es el encéfalo, en un 80%, la sangre en un 10% y en otro 10% de líquido cefalorraquídeo. Su volumen debe ser constante, por lo que el aumento de alguno de los tres va a ocasionar que, por consecuencia, se disminuya el volumen de los otros dos. En el caso pues, de los pediátricos tenemos una variación dentro de lo que es la PIB normal, según el grupo de edad, según cómo lo miramos, ya sea por milímetros de mercurio o por centímetros de agua. En el caso de los lactantes y neonatos, el valor de PIB normal es de 5 milímetros de mercurio, en menores de 8 años, pero arriba de 2 años, de 5 a 10 milímetros de mercurio, y en niños mayores de 8 años y adolescentes se considera abajo de 15 milímetros de mercurio, pero como tal siempre hay que tener al paciente, independientemente de la edad, menor a 20 milímetros de mercurio, ya que esto ya nos indica que hay una hipertensión intracraneal. Los mecanismos de adaptación, pues, precisamente según esta ley, son la adaptación de la confianza en el caso del parénquima encefálico, o se puede aumentar la reabsorción del líquido y la redistribución del líquido cefalorraquídeo, o se desplaza la sangre venosa a células neurales y por consecuencia pues hay una vasoconstricción cerebral arterial, que es lo que pues, posteriormente compromete las células cerebrales y ocasiona una isquemia. En las fases iniciales hay una fase como tal de compensación, donde se produce un desconocimiento de la sangre y del líquido cefalorraquídeo a la espinal, y se mantiene en este momento a una evaluación intracraneal. Ya cuando se alcanza el límite de la compensación, o sea, conforme aumenta la duración de esta presión, hay un aumento progresivo de la presión que se ejerce por el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, y esto es lo que ocasiona la hipertensión intracraneal. Ya en esta fase, cualquier incremento, por más mínimo que sea por cualquiera de los volúmenes, va a producir un aumento significativo de la presión intracraneal. Esta es una gráfica donde se muestra la fase compensatoria. Una vez que llega a la segunda línea, es cuando aumenta de forma importante la presión, que se relaciona también, como vemos abajo, con el volumen intracraneal y pues, la duración con la que se mantiene ese volumen. Si persiste pues, el aumento de la presión, esto pues, ya ocasiona lo que son las complicaciones que queremos evitar, que es la compresión de estructuras intracraneales, ya sea vasculares, que pues, en este caso produce isquemia, o de parénquima cerebral, que nos puede llevar a una herniación y pues al edema cerebral. Y bueno, la presión de perfusión cerebral, hemos visto que es la diferencia de la presión arterial media del paciente y la presión intracraneal. Se determina mediante la presión que impulsa el flujo
y se relaciona con el aporte metabólico a los sustratos que son esenciales para el sistema nervioso. Se recomienda tener una presión de perfusión cerebral entre 40 a 60 milímetros de mercurio, pero igual depende también de la edad del paciente. En caso de pacientes recién nacidos pretérmino, se tiene que mantener arriba de 30 milímetros de mercurio. En caso de recién nacidos de término, arriba de 40 milímetros de mercurio, y en lactantes siempre se debe mantener arriba de 50 milímetros de mercurio, y pues en adolescentes incluso hasta arriba de 60, casi como los adultos, ¿verdad? Y la presión arterial media también vemos que influye en lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Como les mencionaba, está la fase hay una fase donde se tiene que mantener antes de que ya sea que se complique con un edema o con isquemia, y es por eso que la presión arterial media se debe mantener entre 50 y 150. Arriba de 50 para evitar precisamente una vasoconstricción consiguiente a la isquemia, y abajo de 150 para no llegar a un edema cerebral. Y pues como tal, aquí vemos también cómo se relaciona la hiperoxemia y la hipercamia, y más adelante pues vamos a ver que se relaciona con las medidas de protección, que a veces también dicen agudo, como es la hiperventilación. ¿Cuál es la traducción práctica de eso? O sea, el paciente, ¿cómo lo van a calcular? ¿Vale? ¿Cómo se van a asegurar que hay una adecuada presión de perfusión cerebral? Pues usamos medidores para medir la presión intracraneal. Se puede hacer con catéter. ¿Y cuántos catéteres intracraneales has visto? O intraventriculares. Pues también por el ultrasonido, ¿no? Para ver lo de la vaina retiniana. Esa es una estimación, ¿no? Con la vaina de nervio. Pues, Y si no tiene ninguna de las dos, porque Pues el hospital no lo ofrece. también está la tomografía, si es que tuvo, pero pues es que también para agarrar en el momento en que tuvo la presión pues, está difícil. Para Pero también morir. se puede hacer. Para fines prácticos, ¿qué es lo que haces en un paciente neurocrítico? Para asegurar que tenga una adecuada presión de perfusión cerebral. Lo mismo que ya dijiste. Lo que pasa es que no se están siguiendo pero si no puedo dejarla. No, es que sí, O sea, es importante aterrizar lo que estás comentando. ¿Cuáles serían tus indicadores iniciales para valorar hipertensión intracraneal? O sea, la clínica del paciente, y también pues la monitorización hemodinámica, la presión arterial media. Es parte de lo que ¿Cómo PAM menos la PIC, ¿no? Ajá, entonces si ya tienes uno alterado, si la PAM ya está alterada, pues ya puedes sospechar que ya tiene hipertensión intracraneal. No necesariamente. ¿No? No. O sea, no va por ahí. Sí, o sea, está bien, ¿no? Por algo te dice entre 50 y 150 la tensión arterial media. La parte práctica de esto es que siempre les digo que en un TC tienes que mantener normas, ¿no? Por lo general, normotemia, normotensión, etc. Pero para fines prácticos, ya lo comentaste, nomás es aterrizarlo, ¿verdad? Para que no les pase de noche y que algo dijo que ella quisiera que era, pero pues ahí habló. Dale, ¿verdad? Digo, pueden seguir la cosa así y ya le siguen y yo no voy a pasar visita, no pasa nada, pero no tiene caso. Entonces dice que tienes que tener 30, 40 o 50, ¿no? En lactantes, y en la gran mayoría pues ya que 50 y 60. Entonces, ¿cuánto vas a querer mantener tu tensión arterial media en tu paciente para asegurar que hay una adecuada presión de perfusión cerebral? ¿Cuándo defines que tiene el paciente hipertensión intracraneal a partir de que no es lo que, sí, es suponiendo que ya tiene 60 y ya es lo que lo restas con los 20 que son de la PIC. 20. ¿Qué lo pusiste atrás? ¿Ya la restas? Bueno, ya no lo sé. Que es lo de la presión de la perfusión cerebral, ahí está la PAM menos el PIC, que sería el 20, y, o sea, la PAM del paciente menos 20 de... O sea, es que ya lo hiciste todo, nomás es que les quede claro, porque si no, nomás estamos con las diapositivas así de. Y si no, pues nos vamos y lo olvidamos. Nos la pasan y lo olvidamos nosotros. Lo que sigue.
Ahí está, ¿no? Y tú comentas que los valores de PIC deben estar entre 7 y 8 los muy pequeños, 8 y 20 la gran mayoría, ¿no? Entonces lo que hacemos para fines prácticos es tomar el valor que viene hasta abajo, ¿no? Que dices, bueno, arriba de 20, 20 o más, Sí. pensando que el paciente tiene hipertensión intracraneal. Entonces, si tu presión de perfusión cerebral, lo mínimo quieres tener 50, entonces lo que haces es tener una TEA de 70, donde lo restas es de 20, y ya te das 50. Entonces, lo que tienes que estar manejando tú a fines prácticos es la tensión arterial media, ¿no? Que el paciente no esté hipotente. Obviamente la media hipertensión no es buena, ¿no? Porque pasa el escenario que pones en la otra gráfica, ¿no? Tampoco vas a tener una TEA media de 150. Pero la meta inicial sería que mínimo tuvieras una TEA media de 70, restando ese 20 para que llegues a ese 50, ¿no? Los 70 o más de TEA media ya estás llegando a las metas por lo general. Al menos que tuvieras un aumento de la presión intracraneal muy alto, que no creo, o sea, a lo mejor ya lo tuvieras herniado, ¿no? O tendrías que usar quirófano. Pero para fines prácticos pues no vas a tener forma de monitorizar la presión intracraneal, ¿no? En el sentido estricto de que no ponemos monitores camino, no le ponemos un catéter interventricular, ¿no? Con la vaina del nervio óptico se puede, también lo puedes hacer por tomografía, o sea, puedes buscar dónde está el corte, donde sale la vaina del nervio y medirlo. Para fines prácticos, la gran mayoría que te den arriba de 5 milímetros, 5.5, ya se considera que está aumentada. Y hay fórmulas ahí para calcular, ¿no? Constantes de que si está tal medida, una constante por tal y te va a dar. Ah, disculpa, te ha regresado. Sí, claro. Bueno, antes de pasar a la fotografía, pues tenemos lo que es la clínica del paciente, que también varía dependiendo del tipo de edad, pero por lo general en lactantes, pues podemos palpar la fontanela superior amplia, si es que no vemos también datos de la fractura evidente, la mesocoria, ya inconsolable, recibo el sol poniente, eso es pues, antes de la incubación, que es lo que se hace al inicio, pero pues cuando llega pues, al autis. En escolar es una productiva evidente, o de comportamiento, cefalea que nos refiere a diplopia y encontrar papilema o que el paciente presente náuseas o el vómito constante. Y pues este sería el signo del sol naciente. Y pues en su ingreso, antes de la tomografía, pues solicitamos los laboratorios para abordaje, la biometría hemática, los tiempos de coagulación, para los prequirúrgicos, la química sanguínea. Y pues en caso también de que se sospeche de alguna confusión cardíaca, depende de cómo haya sido el traumatismo, pues las tromboninas o las CPK, que se van a repetir durante su estancia dependiendo de la evolución del paciente. Y pues como mencionaba César, pues la tomografía de cráneo y columna pues es una prueba de elección, sobre todo en la fase aguda, donde como tal queremos demostrar que si hay alguna fractura, algún desplazamiento de la línea media o alguna hemorragia. Pero pues a pesar de que incluso si nos reporta normal la tomografía, pues eso no va a descartar que más adelante el paciente pueda presentar hipertensión hipertensión. Y la resonancia pues como tal es más específica para detectar otros signos como el edema cerebral, o es un poco más específica con la hipertensión intracraneal, pero pues se comentaba que no era la de primera elección. Pero pues en pacientes con sospecha en que ya tenga la presión intracraneal elevada, pues también se puede sugerir. Y pues la ecografía cerebral pues es también no invasiva y también es otra opción apropiada, sobre todo en lactantes o recién nacidos con pues, la ventana transfontanera amplia aún. Y pues la clasificación de Marshall, que también se relaciona con la incidencia de hipertensión intracraneal. Como podemos ver ya en la 4, donde hay una desviación de la línea media de 5 milímetros, ya hay lesiones de densidad mixta o alta, menores de 5 mililitros, pues ya tenemos un 100% de probable incidencia de hipertensión intracraneal. Ya lo que es la 5 y la 6, pues ya como tal se valoran después de una intervención quirúrgica, pero pues también podemos ver que ya después de una evacuación quirúrgica, pues disminuye la incidencia de hipertensión intracraneal a 65% del 100 que tenía. Y pues durante la inicio de estancia, pues es importante, como mencionaba el doctor, monitorizarlo de manera regular. La frecuencia cardíaca, el ritmo, la tensión arterial, la presión arterial media, la presión venosa central en caso de que tuviéramos pues el catéter, ¿no?
y la diuresis oral para asegurarnos que el paciente esté hemodinámicamente estable, también por las medidas que se toman después. La monitorización respiratoria, si es antisintomática, la frecuencia respiratoria, la oximetría y la PC2 mediante cardiografía, pues también con la oximetría que tenemos aquí. Y pues hay que, si es antisintomática, pues hay que estar monitorizando la escala de Glasgow, si ya llegó con 8, que no haya empeorado las pupilas, que no haya angioscoria, midriasis evidente, o pues, otros datos que nos, como tal nos indiquen cambios de la presión intracraneal, como pues la clínica que les mencioné. Y pues hay que tener en cuenta la edad del paciente, modificar la escala según si es lactante, escolar, como tal no varía mucho, nada más pues este tipo de respuesta que esperamos del paciente. Pues como tal, sobre todo la respuesta verbal, en sí con los lactantes pues solo hay que verificar el estado basal según como nos comenten también los padres, entonces en sí es lo que varía. Y ya para la monitorización de la presión intracraneal en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo que ya tienen alguna evidencia por tomografía de hematomas, una fractura o alguna desviación de la línea media. Se comentaba también que al momento de intervenirlos en los que lo querían, a veces se podía poner ahí el catéter si se tenía a disposición por el neurocirujano. Y pues como tal lo que les comentaba, hay cálculos intraventriculares, estructurales y hay intraparenquimatosos, pero las intraventriculares pues la ventaja que tenían es que como tal pueden ir modificando directamente el líquido cefalorraquídeo si se requiere, pues para estudiar también. El riesgo pues es las infecciones del sistema nervioso. Y pues por su facilidad de colocación pues son en ese sentido un poco mejor los intraparenquimatosos, pero pues por lo general se mencionaba que eran más como los intraventriculares aún. Y pues el transdusor se coloca a nivel del orificio del mono, que es en sí a nivel del trago del paciente, según como esté en la cama. Pero pues se mencionaba que a pesar de que la presión intracraneal se detecte menor a 20, pues no tampoco exime al paciente de presentar una herniación, es por eso que hay que estar pues, vigilando, ya tener el paciente intubado, pues sobre todo las pupilas y pues las alteraciones hemodinámicas, como la de Cushing, pues la verticalia, la disnea o la hipertensión constante. Y pues el orden transcranial, pues es como tal, es también es no invasiva, la otra medida no invasiva que podemos emplear para la medición de la hipertensión intracraneal. Podemos incluso valorar si no tenemos datos de isquemia sugestivos o de vasoespasmo, igual también para detectar la muerte encefálica, que ya vamos a ver después. Y pues también se usa de manera frecuente para el control, y cuando está un cambio clínico en el paciente que nos orilla a pensar que ya hay algún cambio, sobre todo si no tenemos pues, los métodos invasivos que comentaba el doctor. Y pues, la presión parcial de oxígeno del tejido cerebral también es un dispositivo invasivo, como tal es un poco más superficial que en sí el catéter intraventricular, pero aún así se coloca entre la sustancia blanca, entonces también es invasivo. Lo que hay que tener en cuenta si lo tenemos con nosotros pues es verificar que las presiones intracraneales pues, se mantienen arriba de 10 milímetros de mercurio. Pero pues la desventaja es que igual como es un poco más superficial, pues es regional y pues puede variar la medida porque es muy local como tal. Y pues en caso de que ya tengamos una invasión de alguna herniación cerebral, está en una postura anómala, los cambios pupulares que se comentaba, la aniscoria, la midriasis bilateral y un deterioro neurológico progresivo. Pues ya, o sea, aquí en este caso se menciona que se podía emplear la hiperventilación y la administración de solución salina, que también más adelante lo vamos a mencionar. Y o sea, se aumenta como tal la frecuencia respiratoria para
que disminuya el CO2 y esto también genera los cambios que vimos más atrás. Como tal, el intercambio que generaba la vasodilatación, entonces lo que queremos es un poquito más de perfusión, entonces por eso creamos la hiperventilación. También podemos administrar la solución salina, se menciona que puede ser el 3% y también el 20%, ahí ya varía la dosis, pero los dos se usan, igual vamos a ver más adelante. Y pues en caso de que no se disponga de especialidades de solución salina, también se podía emplear el monitor, siempre y cuando nos repongamos las pérdidas con solución salina. Y pues ante la desaparición de los signos, pues debe de interrumpirse inmediatamente la hiperventilación. ¿Por qué no se hace hiperventilación de rutina? ¿Por qué no decimos, pues si mejora la presión intracraneal, que tengo hiperventilando a todos los pacientes? ¿Qué genera CO2 a nivel cerebral? Y si yo hiperventilo, ¿qué va a pasar con esos CO2? Digo, jugarse a la escultura cerebral, perdón. Si yo hiperventilo, ¿qué va a pasar con esa vasculatura cerebral? Para vasoconstricción. Entonces, de alguna manera disminuye el flujo a nivel cerebral con el objetivo de disminuir el edema, ¿no? O la cantidad de sangre que está llegando, ¿no? Es una forma de disminuir ese volumen, ¿no? En base a la teoría de Rogelio. Pero si yo me paso o si yo genero una hiperventilación de manera sostenida, lo que voy a llevar es a una isquemia cerebral, ¿no? O sea, tampoco queremos, o sea, es una medida transitoria en el paciente que se está herniando, pero tampoco queremos que se perpetúe con el tiempo. Entonces, no vas a hiperventilar de rutina solamente en caso de que haya una herniación inminente. Hiperventilar y hiperesquemar casi llévatelo a quirófano, ¿no? O sea, diré. De hecho, se mencionaban las medidas de segundo también. Sí. Bueno, ahorita sí explicas un poquito más de lo pero tenemos que quedar claras. O sea, el hecho de hiperventilar genera vasoconstricción, que ahí viene el edema, pero a largo plazo te podría generar isquemia, ¿no? Si no lo necesitas o si tienes un paciente que es bien común, está ventilado mecánicamente, no le toma la simetría, ahí lo dejaron olvidado en urgencias y tiene un CO2 de 20, CO2 de 16. Entonces, termina de ayudar, ¿no? Entonces, está fuera de metas, que ahorita lo vas a explicar. Sí, creo que tiene que ser entre 30 y 35 la CO2, ¿no? Sí, claro. Igual, de hecho, después se menciona hiperventilación moderada y como que aumentar la hiperventilación solo en caso de la segunda medida. Sí, medidas aeróbicas, ¿no? Por síntesis de Y pues hablando un poco de tratamiento quirúrgico, inicialmente depende de la si se subsidiada para la cirugía o no, también depende del reporte de tomografía o de las imágenes más bien. Pues en ese caso pues ya se puede colocar el catéter PICC si se dispone de esto. Si existe una lesión o ocupantía en el espacio que pues comprometa volumen de sangre, que produzca un efecto de masa, que pueda ser accesible quirúrgicamente según la cirugía, y pues siempre y cuando también el paciente es cuando se traslada a quirófano. Y pues en algunas ocasiones, después de retirar el hematoma, pues hay que estar pendientes de que no se presente después un edema cerebral, que a veces puede ocasionar que el paciente requiera una craniotomía, que también la craniotomía pues, es parte de vamos a ver qué es de las segundas medidas. Dale una atrás, pero... Ok, es un poquito curioso que mencionas lo de que está estable. Habría que ver exactamente a qué se refiere, ¿no? Porque si está en una urgencia quirúrgica, Sí, pues depende de la... pues lo vas a pasar, ¿no? O sea, entonces... Digo, porque sabes que a lo mejor el problema es que trae una lesión autóctona, no trae una hematoma, o la una epidural que sigue sangrando, tienes veces de línea importante y está herniando, pues... Que si fuera el 4, pues de marcha, pues ahí sí ya... Pues hay que pasarlo, ¿no? O sea, no lo vas a curar con... Sí, más porque el 4 pues ya nos da un 100% de... Y la cranectomía es algo que les debe quedar así muy claro, ¿no? O tienes que encontrar una forma de disminuir esa presión intracraneal, ¿no? Ya sea, por ejemplo, las medidas de hiperventilación es para disminuir la epidemia o el flujo sanguíneo a nivel cerebral transitoriamente, ¿no?
Entonces, en base a lo que decía el electrograma Berkeley, te va a ayudar. Si no va por ahí, puedes quitar líquido o líquido cefalorraquídeo, igual que una ventriculostomía, ¿no? Eso también va a disminuir la presión intracraneal. Si es una masa en un sangrado, pues quitar la masa del sangrado. Si a pesar de eso el cerebro sigue muy edematizado, pues a lo mejor el cirujano ni siquiera le va a volver a colocar el cráneo, ¿no? Es una craneotomía. O sea, cierra y ahí va a quedar a lo mejor prácticamente como nosotros decimos que un lactante, ¿no? Menor no va a ser a lo mejor datos de hipertensión intracraneal y por eso vemos muchos pacientes con macrocefalia, ¿no? Niños chiquititos, es porque pues, no están cerradas las suturas, ¿no? Y tienen fontanela. Entonces, de alguna manera podemos ver la fontanela como si fuera una craneotomía natural, ¿no? O sea, hay un orificio ahí donde puede liberar presión. Entonces, cuando pasan a quirófano y hacen una craneotomía, muchas veces con esa idea, ¿no? Quitas un paso del cráneo y el cerebro, pues en lugar de irse para abajo, se va a ir por ahí. Y va a tener espacio, no lo ideal, ¿no? Pero pues mínimo va a ayudar a que no aumente más la presión intracraneal, ¿no? En lo que se desinflama, lo que se hacen palmillas, etc. Sí, de hecho se mencionaba que por lo menos a veces no se dejaba abierta porque también lo predisponía a otra hernia. Entonces, yo en casi todas las imágenes venían con las cranectomías. Y ya pasando al tratamiento médico, pues nos vamos a primeramente encargar de que el paciente no tenga alteraciones en la ventilación y la oxigenación. A su ingreso, al detectar que es un paciente con traumatismo severo, se debe asegurar la ADE, igual siempre protegiendo el área cervical, por lo que no vamos a utilizar la maniobra de hiperextensión, vamos a realizar una cirugía mandibular si se requiere. Y pues en caso de que tengamos que pues, colocar la sonda oral, pues que sea orogástrica, o sobre todo si no tenemos claro el mecanismo de trauma y no sabemos si pueda tener una fractura de piso de cráneo. ¿Cuál es el objetivo principal de hacer ese manejo avanzado de VIH en pacientes con TCA severo? ¿Por qué los situamos? ¿Por qué los cerramos? ¿Por qué los dormimos? En términos generales es evitar la lesión secundaria. Recuerden que igual una lesión primaria y una lesión secundaria, no es como lo clasificamos en un TCA. La lesión primaria pues, es el golpe, ¿no? No lo vamos a evitar, ya llegó. Entonces, lo que nosotros queremos es disminuir el metabolismo cerebral, dejar a ese paciente en el mayor estado de reposo para tratar de ayudar a que esa liberación de radicales libres y todo lo que ocurre en un TCA severo, pues, a minorar la cantidad de daño posible. Y es importante mencionar, ¿no? El TCA severo, a lo mejor el TCA leve que le llega a urgencias es una enfermedad completamente diferente, ¿no? Estamos hablando del TCA severo, que por definición, ¿qué sería un TCA severo? Entre 3 a 4, según la escala de Glasgow, o alguna presencia de fractura evidente craneal, o alguna, pues también se menciona que podría ser por impactación, o sea, no solo el traumatismo, sino por alguna, o sea, bala, incluso, algo que atravesar el cráneo. Es menor a 8 la escala de Glasgow. Y Ajá. también depende del. ¿O disminución de cuánto? De 3 a 4. Entonces, ¿Cómo? o sea, de 3 a 4 en la escala de Glasgow. Disminución de la gravedad. Que se haga referencia a 2,1. También hay mecanismo. También hay mecanismo severo, entonces. Creo que también hay un listado, ¿no? Que también te dice qué tipo de mecanismos se considerarían también severo para meterlo a un ataque de. Por el mecanismo de trauma. O sea, hay que entender esa parte, ¿no? Una parte es el clavo, que es como el estado de conciencia, ¿no? La valoración neurológica integral, ¿no? Lo ocular, lo verbal, lo motor. La otra parte es el tipo de mecanismo de trauma, ¿no? Como dicen, ¿no? También hay mecanismo de alto impacto, etc. Y la otra es los hallazgos a nivel de estudios de imagen, ¿no? A lo mejor si encuentras una hemorragia intraparenquimatosa o alguna lesión expansiva, algo, pues a lo mejor ahí dice, bueno, es severo porque es una lesión, ¿no? Una fractura de hundimiento importante, o sea, todo eso es considerable. Y obviamente va junto con la valoración clínica, ¿no? Lo más probable es que su paciente llega con ese grado de lesión, va a estar muy complicado, difícil que vaya a llegar con un Glasgow de 15, ¿no? Pero si ustedes llegan a intubar a un paciente y, por ejemplo, tienen mucha esa discusión con los neurocirujanos, ¿no? Ellos muchas veces quieren que los mantengan despiertos para ver si se deteriora el lazo, ¿no? Por otra parte, si yo tengo una lesión tan importante en el estudio de imagen, pues lo voy a dormir para evitar la lesión secundaria, ¿no?
Entonces la prioridad es cuidar el cerebro, ¿no? Entonces, más vale intubar a un paciente de este tipo, darle reposo, darle el beneficio de la duda de que lo mantuviste con esas medidas de neuroprotección, de perder un tiempo prudente, 2 a 3 días, ¿no? A que lo dejes despierto, la lesión progrese y que el paciente tenga un pronóstico neurológico. Entonces la intubación es para evitar la lesión. Y ya una vez que aseguramos la vía aérea, pues también es importante porque vamos a tener que valorar algo de los cambios en el PEP y en el PCO2 también. Entonces, siempre tenemos que mantener un PCO2 entre 35 y 38 milímetros de mercurio y una saturación siempre arriba de 95%, que sería pues traduciendo una presión de oxígeno de 9 a 10 milímetros de mercurio. Y como tal de la PC2 abajo de 30 milímetros, perdón, debe de evitarse sobre todo en las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque comentaba ¿Qué vas a generar? con el PC2, la vasodilatación. Y ahí en menos de 30 que generarías. No, para que esté claro, ya lo mencionamos, nomás que necesito que lo autoricen. O sea, pues con la vasodilatación pues vamos a mantener también de cierta forma el flujo, por eso es 30, entre 35 y 38. Sí, ya bajando podemos generar el esquema. O sea, evitar que tengas isquemia cerebral, ¿no? O sea, no lo lleven tan bajo. Para fines prácticos, acuérdense que es un normal, como quien dice. Sí. O sea, 35, yo voy a medir 35-40, ¿no? Para no quedarnos con ese, 35-40. O sea, a lo mejor dentro de lo normal bajito, ¿no? No por 45. O sea, 35-40. Y pues la meta de oxigenación es la misma que casi todo paciente crítico. 95, 20 y 100. No hay mucho pierde. Normal. A menos que se termine. Pero, y también se aconseja mantener entre 4 y 5 centímetros de agua para mantener una capacidad vesical pulmonar normal, o sea, mantener lo más normal posible en casi todos los ámbitos del paciente. Y a unas altas mayores a 10 o 12 se debe evitar porque aumenta la presión intratorácica del paciente y eso también genera una disminución del retorno venoso cerebral. En caso de que el paciente presentara síndrome de distrés respiratorio agudo, que sea pues, asociado también a la ventilación, se puede incluso elevar el PEP, siempre y cuando, pues, bueno, más que nada para mantener la oxigenación adecuada del paciente en sus primeros 2 días. Y pues también midiendo el PIC constantemente. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no tienes un monitor. De las valoraciones, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer de manera muy sencilla al pie de la cama es lo de la vaina de nervio óptico. Obviamente ustedes estuvieron en una formación de terapia intensiva, a lo mejor me irían grupos a nivel de la arteria temporal, ¿no? En Doppler y todo lo que mencionabas. Pero, pues, o sea, es demasiado clavado para un escenario de aquí. Lo que sí pueden medir es la vaina de nervio óptico, son los procedimientos de ultrasonido que dicen que son de los que necesitan menos horas vuelo, ¿no? O menos repetición para dominar. Entonces, es un método sencillo, lo pueden hacer aquí en la cama, no tarda mucho, ya que le entienden, ¿no? Cómo medirlo. ¿Tiene su técnica? ¿Traes algo ahí, no? Digo, está muy sencillo, ¿no? Te pones a nivel del nervio óptico, son 3 milímetros hacia abajo, y mides la distancia que te da donde empieza, donde termina, ¿no? Hay ocasiones donde es un poco, a lo mejor no siempre va a la misma medida, a lo mejor en persona que lo revisa puede cambiar, pero les puede ayudar para tener más o menos ustedes una basada. Ustedes ya lo midieron, ¿no? Y dicen, bueno, a mí de aquí a aquí donde yo lo medí me dio 5, ¿no? Cuando llegó, ok, ya hacen sus medidas, a lo mejor al día siguiente lo vuelven a medir, a lo mejor no que sale subir el PEP porque está circulando lo que sea, a lo mejor lo miden, ¿sabes qué? Pues ya me dan 6, ¿no? O me aumentó respecto al previo. Entonces, ¿qué está pasando, no? A lo mejor si hay un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Que se traduzca en tener que tomar alguna medida, ¿no? Habitualmente sería pues, medidas para el control de la hipertensión, ¿no? A lo mejor en el momento ¿sabes qué? Pues lo voy a pasar a un bolo de pretón, a ver qué puedo hacer para disminuirla, ¿no? Siempre y cuando no tengas alguna razón asociada, ¿no? A lo mejor si el paciente está, no sé, no lo han operado y aumenta el sangrado,
o sabes que ya tienes cambios pupilares, pues mejor manda una tomografía, ¿no? De urgencia para ver qué pasó, ¿no? O empezó a convulsionar, no sé, cualquier cambio que sea diferente a como llegó, ¿no? Pero es relativamente sencillo y lo pueden hacer de la cama y en la terapia tenemos un ultrasonido. No lo usa nadie, pero ahí está. Entonces, no pasa nada, lo prenden y... Lo mejor que puede pasar es que no les dé, ¿no? Y ya, tienen pacientes, pues úsenlos. Bueno, digo, cuando están tocando, no pasa nada. Digo, no es un paciente que no pueden estimular, también están cuidado. Si es un paciente neurocrítico, tampoco le estén apachurrando con el todo va a empezar a crecer, el oído, pero... Entonces, bueno, esa es una forma, ¿no? Si no tienes el monitor de presión intracraneal, pues por la vena del glúteo te puede dar una idea. Ahí lo importante es como cuando les digo, ¿no? Cuando ustedes toman, a lo mejor llega un paciente con SDRA, ¿no? Ustedes dicen, tengo un índice de oxigenación y de saturación de tanto, o en caso de terapia intensiva ya hacemos mi sensibilidad pulmonar, o sea, la podemos medir. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, el parámetro con el que llegó fue tanto. Entonces, va pasando los días y bueno, va bajando. O tú quieres decir que a lo mejor pues, va mejorando, ¿no? A lo mejor durante unos días, o dices, ¿sabes qué? Va peor, ¿no? Entonces, más que nada yo les diría que así como un parámetro fijo es como ver una evolución en el tiempo. Entonces, eso les sirve a medir. Como compararlo. ¿Cómo? Como compararlo, pues, como tal. A una comparativa, o sea, si es de todas sus medidas y dices, va bajando, dices, pero estamos bien. Si no, pues hay que esperar. Yo pasando con la circulación, pues siempre tenemos que mantener la hemoglobina, ya sea de tipo isosmolar o incluso hiperosmolar en cierta forma. Se puede administrar también suero fisiológico como un cristaloide o soluciones colores con albúmina al 5%. Están contraindicadas pues, las soluciones hipotónicas con soluciones glucosadas, sobre todo en el primer día y en el segundo día, a menos que pues, el paciente presentara franca hipoglicemia abajo de 75, que Entonces, también vamos a ver. Este paciente nunca por nada del mundo se les ocurre, digo ya cada vez menos, gracias a Dios, pero no se les ocurra ponerle a pacientes tipo grandes de que nada 30, cada 20. O sea, este paciente es donde se puede permitir que usen una salina sin problema, ¿no? Ya sé que dejar mixta, pues, pero porque son esos pacientes que están grandes, ¿no? Es que es un paciente que llegó con TCA severo y tiene 15 años, 16 años, 17. Pues no tiene que tanto razón de estarle poniendo mixta o glucosada, ¿no? Pero sí, o sea, en este paciente se le puede usar una solución titular con una salina sin problema, se puede hacer su solución de base, ¿no? A lo mejor en los escenarios contrarios donde dicen soluciones balanceadas, ¿no? Pues en Harman, o sea, está bien, pero aquí eventualmente ese sodio pues, tampoco va a ser algo que a lo mejor hasta la van a hacer una hipertónica, ¿no? Entonces aquí sí, salina sin problema. Si fuera una gota de gasolina, ¿no? Todos pues, ya lo platicamos con Tomás, ¿no? Se debe mantener igual la presión venosa central entre 4 y 12, también si tenemos cómo medirla. Y pues si el paciente está hemodinámicamente estable, pues el valor mínimo para la hemoglobina pues va a ser 7, o sea ya en 8 9 pues no requiere necesariamente la transfusión. Y pues a pesar de, sí, en caso de que el paciente ya una vez que le pusimos la bulimia, siguiera hipotenso, pues podemos administrar fármacos inotrópicos como principios funcionales únicamente de dirección a la noradrenalina. ¿Usarías otra amina diferente? Entonces tu escrito le tiene miedo a la norepinefrina. Y te dice, ponle adrenalina mejor, doctor, mejor la adrenalina. En pediatras. ¿Tiene algún sentido? ¿Preferirías adrenalina sobre norepinefrina en este contexto de TCA? Pues si es para esa, pues si el paciente está hipotenso. ¿Y pondrás norepinefrina o adrenalina? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El efecto, La uno es selección. más cronotrópico y el otro es para, bueno, Entonces, la selección del fármaco que van a utilizar, aquí acuérdense que el objetivo o el punto es mantener una adecuada transfusión cerebral, ¿no? Y prácticamente lo que van a estar cuidando es que esa media no se vaya muy abajo. ¿Qué es lo que lo puede llevar abajo? Pues obviamente va a tener un paciente que va a poner sedación, lo van a tener dormido, lo van a tener sedado, y lo más probable es que muchos de esos fármacos van a generar per se hipotensión. Entonces,
más que el hecho de que el paciente esté chocado, muchas veces es la misma sedación, pero para poder estar dentro de esas metas, ¿no? Donde tú dices, estoy asegurando que el cerebro esté hiperfundido, te apoyas a lo mejor de un vasopresor o un vasoconstrictor de manera transitoria. Entonces, no ponemos adrenalina, o yo no me recomendaría poner adrenalina porque nomás les va a generar más efecto cronotrópico. Y a lo mejor ese cronotropismo que el paciente no necesita también le va a disminuir el gasto cardíaco de manera innecesaria. Entonces, digo, se los pongo porque se los pregunto porque puede ser un escenario donde se pueden ver ahí, que les puedan comentar, ¿no? Y a lo mejor van a tener un aumento de expensas de la sistólica, pero no tiene caso, no van a tener una ampliación de la sistólica, a lo mejor necesitan tener un poquito mejor de tono de los vasos sanguíneos. Entonces, dosis bajitas, te media en el rango meta y a menos que esté checado, lo que sea mucho escenario mix, pero lo que nada no lo tiene, ¿no? Pero, la mayoría de las Y bueno, en caso de riesgo de sangrado, es que se debe de mantener al paciente con el propio hospitalario de 100.000, con el INR menor a 1.2 y el TTP igual sin alargamiento, pero menor a 35. Igual con medidas primarias, pues es la posición neutra y ligeramente elevada a 30 grados, a menos que pues, el paciente esté con hipotensión, en cuyo caso pues, es prioritario mantener la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo, por lo que pues, en ese caso no se eleva, solo en ese caso no se eleva la cabecera. Ok, a ver, dale para atrás. Porque estoy tratando de hacer imágenes. Ok. Pero pues pueden. Digo, ya hablamos del uso de la norepinefrina, ¿no? También con respecto a estas las medidas de la cabeza en 30 grados, también la colocación como de collarín, ¿no? También para evitar como y que haga esto si tiene también fracturas. Sí, es cabeza central y elevada a 30 grados, ¿no? Eso es bien importante porque se los olvida, o sea, en enfermería de vale, churro nomás tener la paciente así. Ya, ¿no? Con el tubo todo torcido, la cabeza para acá. O sea, ustedes son los que tienen que ir ahí, la si es un paciente con TSHR de neurocrítico, para levantar la cama 30, a ver, tráeme algo para poder poner cabeza central. ¿Por qué? Porque son esas medidas básicas, ¿no? Ese tratamiento primario de hipertensión intracraneal es eso, ¿no? Y para que no haya repercusión en la cuestión del retorno, ¿no? Y es algo muy sencillo, que les gusta subir la cama. Listo. Es un collarín duro, ¿no? El que se coloca por lo regular también. Como que leí como que hay una indicación también de colocar collarín por fracturas y por lo de que evitar la movilización del cuello. Bueno, si hubiera contexto de trauma cervical, sí. Ajá. Pero cuando no, solamente es. Y creo que también para evitar que el paciente esté así y que tenga un mejor retorno venoso con respecto a eso. Pues, a términos prácticos es cabeza central y 30 grados, ¿no? Como que esté lineal, Lo que tengas ahí, a lo mejor le pides ahí unos campos ahí en el listo o lo que sea, para que la cabeza se quede ahí. O sea, pero sí es algo que vean a ver muy común. Está en tu del paciente, que hace ver, está con la cama hacia abajo y la cabeza. Pues ustedes tienen que ser personas que llegan a urgencias y como que, ¿qué pasó aquí? Lo subo. Bien. Y pues también como se comentaba, la sedación y la analgesia también es para pues, disminuir el gasto metabólico. También como analgésicos podemos usar el metanilo o semiacetal como sedante. Y pues se mencionaba también que los bolos de cualquiera de ambos pues, pueden producir lo que me comentaba el doctor, la hipotensión y pues el riesgo de hipoperfusión, por lo que pues, realmente se evitan los bolos, o sea, no las infusiones. Y está también indicado la utilización del propofol como sedante y también por el riesgo de, aparte de la hipotensión, por el riesgo de acidosis metabólica grave. Aquí tenemos fácil acceso al Fenta. No. Es imposible. Bueno, es cierto, no se puede, pero es que. Sí, sí. Es como así, ir con todos los altos mandos. Porque nunca. No, porque es que nunca me había tocado. O sea, allá no, pues, pero como que sí he escuchado que en algunos es más fácil. Es de este hospital, pues, porque en general todos los pacientes tienen Fenta sin problemas, nada más es como que
lo pide, ¿no? Aquí no sé por qué se tomaron esas actitudes, está muy raro. O sea, realmente. O sea, que antes sí había. Es que somos frontera. Sí, o sea, pero. O sea, realmente es un uso intrahospitalario, ¿no? O sea, un uso intrahospitalario, pacientes. Ellos lo priorizan para quirófano, pero pues. Yo creo que es ignorancia de la gente que está ahí arriba, porque al final de cuentas en terapia intensiva es un fármaco de uso muy habitual, ¿no? Entonces por eso hacemos infusiones de buprenorfina, los que de repente no encuentran la dosis de infusión, porque no es algo que comúnmente se haga así. Entonces, sí, o sea, deberíamos utilizar Fenta, idealmente, pero sí es una analgesia adecuada, ¿no? Siempre tiene que estar bien sedado y con una buena analgesia. A ver, ¿qué es lo que voy a decir? Ok. Obviamente hay escenarios ideales, ¿no? De fármacos. Si ustedes se van a la literatura van a decirles como que en ciertos pacientes, a lo mejor en un paciente asmático, ¿sabes qué? Mejor te conviene el perfil de sarketamina, a lo mejor si te chocaba necesitar medicamento, pero hay que recordar que muchas veces vas a utilizar lo que tengas. Entonces, lo del propofol entiendo, sin embargo, de cuestiones hemodinámicas que hay que vigilar, no hay que tenerle miedo al propofol en sí. Si yo voy a un servicio de urgencia, estoy seguro que lo primero que le van a poner es propofol, ¿no? O sea, estoy seguro que si voy y me hago una vuelta con un paciente que tenga TCC, va a tener propofol. Ventaja del propofol es que tiene una vida media muy corta, ¿no? Entonces, en parte de las benzodiazepinas, el paciente le quitas el propofol y a lo mejor en una hora ya va a estar quitándose el tubo, ¿no? El mida no, el mida se metaboliza, se acumula el tejido graso, entonces tarda más en recircularse, ¿no? Sí es cierto la cuestión de que hay que tener cuidado, o sea, no hay que tener miedo, simplemente saber que los efectos hemodinámicos pueden ser a lo mejor un poquito más profundos si lo usan en bolos. Y lo de la acidosis metabólica es un efecto que está descrito como el síndrome de infusión de propofol. Puede pasar, pero es preferible que lo tengan con MIDI y propo y bien sedado con esas metas de neuroprotección, a que lo tengan despierto, que hacen los picos de hipertensión intracraneal solamente porque. Turismo beneficio. Y que nada, no está preocupado. Entonces, ponerlo en la balanza y pues estar consciente de lo que tiene que estar vigilando, ¿no? O sea, no es como una contraindicación usarlo, solamente hay que vigilar bien esos detalles. Y pues también es importante, se mencionaba lo de la profilaxis anticomercial, sobre todo en pacientes que presentan convulsiones precoces, que es dentro de las 24 horas, se debe administrar la profilaxis durante los primeros 7 días. Se mencionaba como anticomercial la FH, fenitoína, una dosis primaria de 20 miligramos por kilo y después un mantenimiento de 5 miligramos por kilo por día. El levetiracetam, iniciar una dosis de 30 miligramos por kilo y ya de mantenimiento seguir con 30 miligramos. Esto dentro de cada 12 horas hasta completar los 7 días. ¿Y cuál es mejor? Y así, uno es más efectivo que otro. ¿Dónde? Uno es más efectivo que otro. ¿Cómo hace el PIB? O sea, uno es más efectivo que otro. O sea, dice que no se ha demostrado que es efectivo, ¿no? O sea, realmente pueden utilizar cualquiera de los dos. En perfil farmacológico es más seguro el levetiracetam. O sea, hay más cosas de cuidado con el FH, riesgo de arritmia, sobre todo si lo usan a dosis altas y rápidas, ¿no? Pero si es lo único que tienes disponible, pues Igual por el puedes peso. utilizar. Entonces, en el escenario que tuviéramos levetiracetam y ven hospital, pues obviamente tendríamos levetiracetam, pero no. Entonces, al final de cuentas. Y la profilaxis es algo controversial, pero en la gran mayoría de lo que llegan a realizar en pediatría, pues te recomiendan ahí sí la profilaxis, ¿no? Y es también por riesgo-beneficio. Sí, de hecho mencionaba que en las que se presentaban, pues no tempranas como tal, que no se recomendaba, que era cuando los presentaban los primeros 24, y pues también dependiendo de la edad, entonces. Sí, pero digo, si convulsiona, obviamente, con razón, ¿no? Pero la profilaxis está ahí como que, pero yo creo que si es un tiene su tesis severo con todas esas alteraciones, pues mejor déjase ver, ¿no? Sí, pues tomando en cuenta, o sea, lo otro que tenga pues, el paciente, el tipo de lesión, cómo llegó, que también pues, son los predictores del pronóstico, ¿no? De hecho, pues asocian las convulsiones tempranas a peor pronóstico precisamente. Pues en sí pues aumenta los requerimientos metabólicos de oxígeno, la presión intracraneal
y pues la genera hipoxia cerebral y pues luego liberación de neurotransmisores, también por eso se recomendaba Que es los 7 días. justamente el motivo por el cual nos metemos a terapia, ¿no? Para evitar el daño cerebrovascular. Permitir esas cosas como que estar haciendo lo correcto. Y pues también es importante mantener la normotermia con antipiréticos, siendo que genera hipertermia, ya una temperatura arriba de 38.5 grados, es un aumento de la lesión secundaria que ya presenta el paciente y aumenta la demanda metabólica, genera los cambios, aumenta los cambios inflamatorios y pues la oxidación de los lípidos, aumenta la toxicidad neuronal y pues favorece también la aparición de las convulsiones en caso de que el paciente no las haya presentados, sobre todo pues son lactantes y pues en sí se trata con antipiréticos y pues las notas para la hiponatremia y pues también se mencionaba que era importante mantener el sodio sérico entre 135 y 150, pero si se podía mantener arriba de 140 pues era lo ideal, 140 y 145. Ok. Sí, Para la perfusión. el tope sí que podría decir yo mayor, que viene siendo las 10 de 160, ¿no? Creo que incluso había leído 165 y ya de ahí ya se suspender la terapia hipermolar. Muchas guías de adultos lo que cierran en 150, ¿no? Yo le recomendaría, o sea, igual, tope 160, ¿no? Ya de ahí ya. Ya empieza a haber otras afectaciones, ¿no? También hay dermatología. Curiosamente. Puede haber anemia, trombocytopenia, entonces hay que, ya ahí en ese 160 ya bajarle, ¿no? Y eso lo van a ver con la monitorización, ¿no? O sea, hay que tomarlo con todo el tiempo. Sí, depende de la infusión, pues si se puso infusión de... Y también el tiempo, ¿no? A lo mejor si tiene 2 semanas de paciente, pues tiene casos de estimulación hipertónica por tanto tiempo, ¿no? A lo mejor está en el escenario inicial, como dices, ¿no? Unidad de neuroprotección, cuando va llegando, lo que puede hacer. Entonces, por eso yo digo que no tengan miedo a la salina en este caso. Y no dejen soluciones de glucosada, con salina, y ya veremos. Aquí no. Y pues la nutrición en sí se debe iniciar durante los primeros 3 días, después de las 24 horas del paciente en descanso. Se debe iniciar la vía enteral en caso de que no fuera posible por una sonda, por alguna otra razón, pues ya se iniciaría después del primer día la nutrición parenteral. Y pues en cuanto a también pues hay que mantener la normoglucemia, se considera una glucemia inferior a 75, un requerimiento para la administración de glucosa, se aconseja igual que no se pueden los 180 miligramos por decilitro de la glucosa sérica y valores superiores a 198 en el paciente, incluso podrían requerir insulina para por lo mismo mantener la normoglucemia. Sí, son prácticamente las mismas directrices, ¿no? En cualquier paciente crítico, determinaciones arriba de 180, que igual el número del umbral de la glucosa, ¿no? El número de la glucosa ya iniciaría insulina, ¿no? Digo, por si se quieren acordar de los numeritos. Entonces, igual, normoglucemia. Pues ahí no van a llevar a lo normal, ¿no? O sea, ningún paciente crítico tiene que estar en 100, o sea, 140, 180, y ya, más las determinaciones. Otra cosa que cuidar. Y pues también se menciona que se podían usar relajantes musculares, pues el glucagón es el que más pues, exponemos aquí, que pues como tal le ayudan a que haya un descenso de la presión de la vía aérea, de la presión intratorácica y pues por lo tanto también se facilita el retorno venoso, evita pues que el paciente también esté creciendo contra el ventilador y pues disminuye también la demanda metabólica. Pues dentro de sus pues efectos negativos pues es que impiden la valoración, como decía el doctor, a veces neurocirugía pues también quiere valorar el estado neurológico del paciente y pues también puede generar un aumento de resonancia en UCI y pues puede también generar una incidencia de miopatía en el paciente crítico, pero pues también es riesgo-beneficio. Pues en el caso del paciente, sobre todo los primeros días, pues sí, sería más el beneficio en este caso. Tengan mucho cuidado con los relajantes, porque una cosa es que el paciente esté sedado y otra es que no se mueva.
Tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque es bien fácil para el espíritu ponerle mercuronio. No se va a mover. Eso no quiere decir que esté bien sedado. Entonces yo no sé si está sedado. O sea, si no se mueve porque está dormido, está sedado. Y muchas veces tienen ustedes la consecuencia, ¿no? Si un paciente siente desesperación porque se quiere mover y no puede, porque lo tienes paralizado, vas a empezar a notar todo taquicárdico, todo hipertenso. Entonces, y a veces inclusive hasta con el mercuronio llegas a ver ese movimiento, ¿no? Ahí como que intentan luchar, a lo mejor no lo hacen tan fuerte como podrían porque les tienes relajación muscular, pero sí es cosas bien diferentes. Optimizar sedación siempre en el paciente neurocrítico, ¿no? Entonces, primero de gastos y cartuchos, ¿sabes qué? Lo voy a sedar bien, ya sé que tengo buena dosis, y a lo mejor un escenario muy particular, ¿no? A lo mejor que no se deje llevar por el ventilador, que haya una situación muy específica, a lo mejor relajante muscular, pero la gran mayoría no creo que vayan a llegar ahí. Y siempre teniendo cuidado de que la sedación es primero, ¿no? Sedación y analgesia, bueno, y solo en escenarios muy, así, seleccionados a lo mejor el relajante, pero no es de rutina porque van a caer en eso y les baja mucho. Le puse el relajante muscular, ya no se mueve, todos tranquilos, vamos a comer, no hay huella. Entonces puede estar convulsionando, ¿no? Y a lo mejor no ve los movimientos. Como la relación de dejarle el pudor en estatus epiléptico. Parece chiste, pero base. Ya, se mueve. Tiene una Esta actividad de... Sí, tengo consecuencias. Ya la están mirando que ponen el negro. ¿Por qué? ¿A ver? ¿Quién? ¿Un médico doctor? Sí, de estatus. Digo, hay cosas que de repente hay que luchar contra el sistema, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que aquí todo es rotatorio y. No, por turnos, entonces de repente sí es complicado. Claro. Sí, no, así como tal. Pero ustedes sepan, ¿no? Que tienen que analizarlo con prudencia, ¿no? Si lo van a utilizar, ¿no? Tienen que contestar. Y pues en el caso, igual de que si tuviera la posibilidad de catéter intraventricular, pues se pueden extraer 2 a 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo, valorando pues también la presión intracraneal y pues, la clínica previa del paciente, hasta pues disminuir el PIC. Y pues también se comentaba que se podían usar antibióticos previo a la extracción o bien aplicarlos durante la inserción en los catéteres, ya sea con vancomicina y mencionaba antes vaselina, pero pues aquí no tenemos. Y pues en caso también, una de las medidas primarias pues es la administración de solución hipertónica 3, y pues también se comentaba que se podía usar al 20, pero se enfocaban en las soluciones al 3%, donde se pueden administrar una dosis de 2 a 5 mililitros por kilo en bolo, y también se puede emplear en infusión, igual al 3%, de 0.1 a 1 mililitro por kilo en infusión. Y pues igual se inician dosis bajas para pues, lograr la presión intracraneal, siempre debajo de 20. También tomando en cuenta la osmolaridad sérica, que se debe mantener siempre menor a 360 microsporas. Y pues también lo que comentamos, se debe de evitar el sodio sérico arriba de 160 por el riesgo también de trombosis venosa, pero pues también se mencionaba de que 150, entonces ahí está con Tienen que ser un rango seguro, pero no sean, o sea, no, realmente no llegan en la vida nunca a 160 ya. O sea, a que le juegan. Y en valores arriba de 170 mil equivalentes, durante más de 3 días se ha mencionado con trombocitopenia y anemia. También da el ritmo con el que va subiendo, ¿no? A lo mejor tiene una infección alta y ya van a 150 y tantos, 155. O sea, si no hacen ningún cambio, pues la lógica es que va a seguir subiendo, ¿no? Más. Hay algo también que me había llamado la atención, que decía de que cuando dijo lo de la neumonía, de si el niño se le había aplicado como corticoide, creo que ya en la actualidad está súper contraindicado, ¿no? De ese, ajá. No, sí, un problema.
Sí, Porque creo que antes dejaba, como creo que en adultos se deja extra. Depende del edema, ¿no? Del origen del edema. Si es un edema por una lesión tumoral, o hay edema periosteal, pues sí, pero es muy diferente, ¿no? Pero no es tan mágica, o sea, ojalá la medicina fuera así, ¿no? De una receta de cocina todo, ¿no? Ah, el desinflamatorio, y por eso muchos pacientes tienen manejos que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque a veces queremos ponerle lo mismo a todos y es como, pues no, o sea, depende del contexto clínico, depende de la patología y en las indicaciones que pueden dar. No es como que todos los pacientes que ingresan al hospital van a tener esteroide, van a tener nebulizaciones con comibude, y, o sea, todo lo que se te ocurra, pero no va a funcionar en todos los pacientes, ¿no? Entonces, en base a la patología específica que tiene, pues es como lo vas a personalizar. Pero sí, no, o sea, en contexto de severo sí no hay tanto. Como en agudo, pues no. No está indicado. Ok. Sí, de hecho, las medidas venían así como corticoides, pero ya que, o sea, ya que te metías, pues era de que estaban como que ya en desuso agudo. Y pues aquí, volviendo a lo de la hiperventilación de tipo moderada, mencionaba que pues, disminuye la presión intracraneal por precisamente la vasoconstricción cerebral y pues disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto pues puede disminuir la oxigenación cerebral y producir la isquemia cerebral posterior, por lo que se evita la hiperventilación profiláctica en caso de que el PCO2 sea menor a 30 miligramos en los primeros 2 días de traumatismo craneoencefálico. En caso de que se utilice en pacientes ya con una hipertensión intracraneal refractaria, que ya pues, pasaría a ser la segunda medida, pues se debe de realizar una neuromonitorización estrecha con el dispositivo que tengamos, ya sea pues, el Doppler transcraneal o la medición del nervio óptico, pues para descartar que no se esté generando una isquemia precisamente. Y pues está igual, bueno, aquí ya mencionaba la medición de la saturación de oxígeno, pero por el pulmón fibular, que pues si se tiene, si es inferior a 55%, pues ya estaría contraindicada la hiperventilación, pero en sí, si no tenemos cómo estar monitorizando al paciente de manera constante, pues no se aconseja precisamente. Y ya pasaría como tal solo a uso de hiperventilación, pues de manera intensa, pero como segunda, o sea, dentro de las medidas de segundo nivel, una vez que ya fracasaron las primeras medidas, con la solución salina, la monitorización, el mantenimiento de la normovolemia, normoglicemia, se empezará a decir que el paciente presenta una hipertensión intracraneal severa y refractaria, pues ya se puede utilizar la hiperventilación ya con PCO2 menor a 30 militos de mercurio. Pero pues igual, siendo imprescindible la neuromonitorización, ya sea pues invasiva o no invasiva. Sí, lo tendría que estar viendo ahí con el Doppler transcranial y los cronómetros de... hay formas, ¿no?, de ver si el paciente está en datos de IPM también, pero ahí ya hay más cuestiones de terapia intensiva, ¿no?, de ponerse a buscar los flujos y eso. Para que los prácticos vean, ¿no?, pues para que sepan que son situaciones especiales. Y también, pues, dentro de lo que le comentaba del barbituril, sería como otra medida de segundo nivel, está la inducción del coma barbitúrico, que pues para implementar esta medida el paciente requiere estar hemodinámicamente estable, a pesar de presentar la hipertensión refractaria. Se mencionaba que los barbitúricos de dosis altas actúan por medio de dos mecanismos, suprimen el metabolismo y alteran el retorno celular, por lo que aumentan el flujo sanguíneo cerebral y las demandas metabólicas, lo que cual genera pues, una disminución del flujo cerebral y una disminución de la presión intracraneal consecuente. Sin embargo, pues se aconseja igual, o sea, también mencionaba que se usaba el tepetal, pero pues solo con la monitorización constante y pues solo si ya se falló de hiperventilación moderada, la intensa, y pues también tomando en cuenta el tipo de lesión que fue, si no es candidato a craniotomía también. Y pues también en caso de que se llegue a pensar en usar la inducción al coma barbitúrico, pues es necesario que el paciente precisamente con manejo aminérgico o se vaya a iniciar por la hipotensión agresiva que genera. ¿Aquí qué barbitúricos se utilizan?
No, Sí. No hay para Todo el frente. Ya. está fuera del mercado, o sea, así como la que termina, ya no hay. Que también, No, ya no. Yo lo usé en la residencia, ambos dos. Y ya, se parecía. Por eso les digo que muchas veces se aprovecha el pro. Aunque te digan, si es un no hay otra cosa. es una cuestión frente. Oye, no hay forma. O sea, con el doctoral, no se sabe eso. Ajá. Era yo creo que el interpretar que quedaba así sagrado. Ya casi acababa. Pero no, ya no. Entonces, está excelente. Es lo que hubiéramos hecho con muchos niños, por ejemplo, con la niña esta de Amelie. Sí. Hubiera terminado en como barbitúricos. Idealmente, no lo teníamos. Cosas cuestionables, yo sé. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Sí, valoramos ese caso, de hecho, con la doctora de Colonia, y le preguntamos de que, bueno, pues a ver, y una refractaria, porque pues, ahí, principalmente, y pues, estaba una diferente autoinmune, entonces. Sí, estuvo muy agresiva, o sea, y acordada. Y ahí vimos como que le habíamos puesto uno y ya vimos de que, pero a ver, ¿qué porcentaje te ayuda? Y ya vimos de que 44%. Y sí, y otras de que, de 5 Ahí, sí, ¿no? Pues vamos a llegar a esos días de repente, porque qué mal le ponemos, ¿no? Bueno, como tercera medida de segundo nivel, pues está la hipotermia moderada, o sea, se debe mantener una temperatura de presión entre 32 y 33, igual en pacientes en los que no ha respondido a las medidas, a pesar de pues ya la intervención con hiperventilación, de hecho se mencionaba en otro nivel que es como el barbitúrico, o sea, no es como que una escala, o sea, pero pues todas entraban dentro del segundo nivel. Pero pues en caso de que se llegaran a usar, lo importante es también la disminución de más bien el incremento paulatino de la temperatura. Se menciona que específicamente de 0.5 a 1 grado por cada 12 o cada 24 horas, pues para aumentar las complicaciones. Y en caso también de que se llegue a usar, que si el paciente ya lo entrenamos con fenitoína, pues nada más monitorizar los niveles de fármaco para pues, evitar las complicaciones, sobre todo si ya estamos en fase de recalentamiento, de subir la temperatura. ¿Tú crees que eso va a pasar aquí? Bueno. O sea, creo que le van a bajar la temperatura a 32 o 33, ¿no? Si le ponen cubetazos de hielo. Pero ¿tú crees que el recalentamiento va a ser lento, entre 0.5 a 1 grado cada 12? O sea, debe ser en un entorno muy controlado. ¿Cómo le hacen para hacer eso? Así ya, No sé. un poquito chido. Deben de tener ahí camas especiales y todo. Ajá, como digo, bañeras. Pero fuera de eso, o sea, si lo vas a hacer mal, no lo hagas. Porque no vas a dejar mentir la doctora. O sea, que vas a generar con hipotermia a nivel de todos los órganos, ¿no? Sí, pero digo, está bien, está escrito, no sé si en el área de neonatos, a lo mejor no sí muy avanzada, que es en el publicar, ese tipo de cosas, puede ser, pero sí, así, en temas generales de aquí, ¿no? Siento que va a ser más riesgo el hecho de emplearlo y luego meterlo, va a haber un desastre circulatorio orgánico, por esa pura hipotermia, ¿no? Pero bueno. Y pues ya se mencionaba lo de la pneumonía descompresiva, que pues también se llega como medida de segundo nivel en el caso de que el paciente ya presente datos de deterioro o datos de algún tipo de atención que pues desarrollen hipertensión intracranial igual refractaria. Se mencionaba que pues, deben de ser amplias en cierta forma para, o sea,
o sea, evitar que presenten otra herniación, pero, o sea, si son mínimas, creo que aumentaba el riesgo de que solamente aumentáramos las implicaciones del paciente por infecciones y realmente pues, no resolvía la hipertensión intracraneal. Pero, pues, en cierta forma deben de ser amplias, pero tampoco, o sea, no especificaba qué tanto, o sea, como se asociaba más a que lo valoraban en neurocirugía, pero que sí debería como que ser como, o sea, el momento de que se realice por neurocirugía o en terapia intensiva, como muy cuidados porque, o sea, en cuanto a la medida. No sé, yo se lo voy a decir así cuando en sus manos. Y pues mencionaron que se dejaban abiertas por lo general. Pues, no. O sea, de hecho las imágenes en sí pues todas eran abiertas, pero para la pieza hay no. O sea, ¿dónde se...? No sé, déjenlo ver. A veces lo pueden dejar ahí en algún sitio. O sea, es que venía que se podía dejar o sea, de forma estéril en otros de tejidos, pero pues aquí no. No sé si se usa, pues no. Lo dejaron en formol, ¿no? O algo así. ¿Pero dónde? En verdad. Sí, no les he preguntado. O sea, no me ha tocado así como. Lo que yo sí he visto es que les quitan el hueso y cierran la pura. Ajá, con la dura O madre. sea, queda la piel ahí, pues, pero queda sin hueso. Sí, o sea, dejaban la dura madre en la piel y, o sea, se supone que si la descomprimían, le hacían la craniotomía, pero no le hacían la craniotomía, sino le quitaban aumentaban los efectos adversos, entonces... A mí me ha tocado, o sea, que le quitaron casi como medio cráneo y sí, el paciente cuando empezaba a hacer la. O sea, se veía el aumento o el edema, ¿no? Se veía una bola azul. O si lo secábamos de más, se hundía la cabeza así todo. Ajá, lo que venía de que podía protruir si se volvió a colocar, entonces... ¿Qué se quita el hueso? Y una vez me pasa que no fuimos de más y así, que tengo la cabeza aquí de otro día. Y así que, pues lo líquido, sí, y ya después se le vuelve a nada. Y bueno, si el paciente no requirió contar las maniobras de segundo nivel y se ha mantenido con una presión intracraneal menor a 20 durante los primeros 2 días, se van a ir retirando las medidas según, o sea, en el sentido inverso en el que se hayan instaurado. Y pues el pronóstico en pacientes pediátricos por lo general es favorable. Sí, pues se implementa colocando las medidas de un 60-90% de los niños supervivientes presentan incapacidad grave de un 6 a 22% y el estado vegetativo son en el 2 a 12%. Yo creo que eso a lo mejor si lo comparamos con adultos, ¿no? A lo mejor el paciente pediátrico tiene más neuroplasticidad. Y el adulto a lo mejor la mayoría que viene con un TCD local. Y pues los lactantes, como mencionaba, pues tienen más también rango, más espacio. Y pues en sí lo que os comentaba de los factores que provían en la mortalidad, pues es según cómo haya ingresado el paciente, el edad de los ingresos, o sea, de 3 a 8 también varía, el que haya obtenido una presión intracraneal arriba de 20 desde las primeras 24 horas, depende también de la lesión intracraneal, el tipo de herniación también que la presentó, o si llegó a tener hipoxia o hipotensión desde su ingreso. Y pues se va a realizar una valoración neurológica una vez como seguimiento a los 6 meses y al año después del traumatismo penencefálico. Y pues sería la escala de Glasgow, ya es para seguimiento, uno sería pues, paciente fallecido, el 2 ya en estado vegetativo. 3, que pues en general pues, es un poco más frecuente, son pacientes con secuelas graves que pues, tienen total dependencia de sus cuidadores, ya con secuelas típicas, psiquiátricas o mixtas, y 4 serían pacientes con secuelas moderadas, ya pacientes con algún defecto neurológico intelectual, pero pues, capaces de desarrollarse independientemente de sus tutores, y el 5 sería una recuperación satisfactoria, que pues, es en la mayoría de los pacientes, sin efectos neurológicos y con efectos mínimos que le pueden permitir pues, desarrollar sus actividades normales. Pero pues también depende de la edad del paciente, el mecanismo.
Y pues en sí las secuelas no frecuentes se mencionaba que era déficit cognitivo, trastorno no conductual, pacientes que ya se presentan el incidente posterior al trauma, alteraciones motoras o alteraciones del aprendizaje. Entonces existe una escala de Glasgow para el pronóstico, que a veces le van a decir como escala voz, ¿no? Que es Glasgow o entonces, nomás para que la conozcan, la ponemos así. Pero eso ya es aplicarla Para el seguimiento. Ujú. Y pues sería